Yo quiero estar delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. El Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos al estudio de esta tarde, de este día del Señor. Estamos con el estudio de la armadura espiritual, la guerra espiritual, batallas espirituales, y estamos en el libro de Efesios, capítulo 6. Ya vamos casi al final de la armadura espiritual, estamos casi al final de describir todas las piezas que habla Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Así es que si ustedes quieren acompañarme, ya tienen sus Biblias abiertas en el capítulo 6 de Efesios, y vamos a leer el capítulo 6, el versículo 10 en adelante. Sean todos bienvenidos, repito, y espero que todos estén siguiendo estos estudios de la armadura espiritual, capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le pedimos al Señor, Dios Padre Todopoderoso, que nos ilumine, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, a través de su Santo Espíritu, que hable a nuestras necesidades, que ministre a nuestras necesidades, que venga y nos enseñe, y nos ayude a escudriñar su palabra. Nosotros le damos gracias sobre todo y ante todo por su gran amor, su bondad, por su misericordia, por la gracia que nos da día tras día, y por ese privilegio que nos da de poder tener su palabra en nuestras manos, de poder leerla, de poder aprenderla, de poder retenerla y de poder aplicarla en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. 6:10 dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén.
Muy bien, hermanos, entonces la semana pasada nos habíamos quedado que estábamos hablando el casco de la salvación, estamos hablando de lo que hace el casco de la salvación, esta pieza tan importante como lo es la cota de justicia, ¿verdad? Que habíamos explicado que todas estas piezas son descritas y es una metáfora, una analogía que Pablo hace del uniforme militar del soldado militar romano. Bien, el casco de salvación, el cual habíamos descrito que nos protege, ¿verdad? Nuestra cabeza, nuestro cerebro, donde emanan nuestros pensamientos, donde vienen y van nuestros pensamientos. El cerebro prácticamente controla todo nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra coordinación, movimientos, todo esto, cómo pensamos, cómo actuamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es de vital importancia este órgano, ¿verdad? Que está en la cabeza. Y Pablo, conociendo esto a través del Espíritu Santo, nos dice que el casco de la salvación es una protección, así como lo fue para los soldados romanos, protegían su cabeza en la batalla. Un golpe certero en la cabeza en la batalla del soldado romano era el fin de su vida. Y ya, como estamos hablando, el enemigo es su tiro, su manera de actuar, su manera de atacar. Una de las principales áreas es, por supuesto, la mente. Bueno, estamos viendo que el principal campo de batalla al que nos quedamos eso la semana pasada en nuestras vidas está en la mente. El diablo desde el principio, en Génesis capítulo 3, como hablamos, su área de ataque es siempre y ha sido siempre la mente. Esa es su estrategia, esa es su manera de atacar al hombre, genéricamente hablando, a la mujer, el cerebro, la mente, controlarla, tomar control de todo eso que pasa en la mente del hombre. Y tenemos en el jardín del Edén, en capítulo 3 de Génesis, a Adán y a Eva. El enemigo viene, ya saben ustedes la historia, la serpiente quien sutilmente llega y planta la mentira en la mente de Eva, antes de que el pecado se concibiera en el corazón. Entonces viene la mente, como dice Santiago, viene primeramente a través de la mente y de ahí se concibe el pecado cuando llega al corazón. Ya una vez en el corazón ya es concebido y ya es el pecado. Algunas lecciones que podemos aprender de esto, hermanos. Bueno, un pensamiento malo, hermanos, un pensamiento malo que viene a nuestra mente no necesariamente es un pecado. Repito, un pensamiento malo que venga a tu mente no necesariamente es un pecado. Mucha gente anda como gallina sin cabeza, todo aquí para allá corriendo y condenándose a sí mismo, diciendo, ay, mi mente está llena de malos pensamientos, soy un pecador, estoy condenado, me voy a ir al infierno. No necesariamente, hermanos, malos pensamientos que llegan a tu mente son pecados. Es lo que hacemos con ese pensamiento, hermanos, es la acción. ¿Qué vas a hacer con ese pensamiento? Como hemos estado hablando en estudios pasados, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar ese pensamiento? ¿Qué decisión vas a tomar con referencia a ese pensamiento? Entonces, es lo que hacemos con ese pensamiento, ¿verdad? Lo que sí se concibe en pecado o no se concibe en pecado. Pero si esa maldad, escuchen bien, si esa maldad viene de tu corazón, ya es diferente. Entonces, si es el pensamiento, no necesariamente es pecado. Pero si nace y sale del corazón, entonces ya es una cosa diferente, ya es otra historia. Pero si es un pensamiento que el enemigo plantó en tu mente, que muchas veces lo que hace diariamente, muchas veces, no es algo que necesitamos sentirnos culpables, no necesitamos sentirnos culpables por eso. Si es un pensamiento que de pronto viene a tu mente, repito, súbitamente, que no sabes de dónde vino, de pronto te viene ese pensamiento y ¿qué pasó? ¿De dónde vino? ¿Verdad? No se necesita sentirse culpable y tampoco necesitas estarte condenando a ti mismo.
por haber pecado, porque no hay pecado, no se ha concebido el pecado, es un pensamiento que avienta, es un dardo que aventó el enemigo, es un dardo de fuego que lo aventó y llegó a tu mente. De ahí depende de ti. Entonces mucha gente se atribuye que dice que son ellos, que son de ellos esos pensamientos. Mucha gente piensa, son míos esos pensamientos, yo vivo con esos pensamientos, yo vivo y estoy pensando esto y esto y esto. Y sí, ustedes saben, con la gente dice, pues yo pienso, tengo tus pensamientos, estos pensamientos, soy un pecador, ¿por qué tengo pensamientos? Y me vienen esos pensamientos, pero no necesariamente son pecado. Y tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer, conocer de dónde vienen esos pensamientos. ¿De dónde vienen? ¿Son dardos que te avienta el enemigo? ¿O nacen y salen de un corazón pecaminoso? Entonces, estos son dos puntos, son dos cosas completamente diferentes, hermano. Ahora, no estoy diciendo que eres una persona maravillosa, que nunca has pecado en tu vida, ¿verdad? Y nunca tienes un pensamiento malo. Jesucristo dijo en Mateo 5:19, porque del corazón, ¿verdad?, salen los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, blasfemia. Entonces Jesucristo está diciendo aquí que el corazón, un corazón pecaminoso, es donde nace y emanan todo. ¿Qué es lo que salen? Esos malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. De ahí nace. Pero si de pronto te viene ese pensamiento, hermanos, a tu mente, entonces no necesariamente debes considerarlo como un pecado. Sabemos que el corazón tiene, ¿verdad?, el potencial de hacer eso, tiene el potencial de ser mal. Todos tenemos ese potencial de hacer el mal. ¿Qué es lo que nos controla, hermano? ¿Qué es lo que nos previene? ¿Qué es lo que nos evita que hagamos todas esas cosas que nosotros muchas veces nos sorprendemos, nos maravillamos y quedamos en shock cuando vemos en las noticias de hombres malos, gente mala, gente violenta, todo hombre es capaz de hacer eso, hermano, todo hombre. Lo único que nos previene y evita y controla de hacer eso es el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, somos criaturas nuevas, somos hijos de Dios, ya no somos esa naturaleza, esos hombres del vicio del pecado, con el vicio del pecado. Bueno, vamos a seguir con esto. Pero hay cosas que vienen a nuestras mentes, repito, vienen de que súbitamente, y la Biblia es clara, los dardos que el enemigo lanza y que no se originan en nuestro corazón, no vienen del corazón, como dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Los recibimos, los tomamos, los recibimos y los atribuimos a nosotros mismos. Entonces estaremos uniéndonos al diablo en su trabajo de acusador y de condenarnos. Entonces ya los dardos son lanzados. Te avienta un dardo, me avienta un dardo de fuego, viene a nuestra mente, depende de qué haces con ese pensamiento. Si los tomamos, los recibimos, ¿verdad? Estamos meditando, como hemos dicho, día tras día, estamos meditando en ese pensamiento. Y ese pensamiento llega al corazón, que es donde no debe de llegar, hermanos, ¿verdad? En primer lugar, ni siquiera lo deberíamos de tomar ni recibir. Entonces estaremos colaborando con el diablo en acusarnos y condenarnos a nosotros mismos. Cuando en realidad no somos, ¿verdad? No somos nosotros que hemos hecho esto, viene del diablo. Esto viene del diablo. Sí, tenemos que nosotros tener el discernimiento que el Espíritu Santo nos da, hermanos. Tenemos que tener ese discernimiento para reconocer, ¿viene de mi corazón o es un dardo de fuego que el diablo me ha lanzado? Satanás nos pone basura en nuestra cabeza diariamente. Basura, pensamientos, tentaciones, acusaciones, condenaciones. En fin, nos manda tanta basura, nos hace sentirnos mal, nos hace sentirnos que somos pecadores, que estamos condenados, que ya no somos dignos del reino de Dios, que ya somos caídos, en fin, ese es su trabajo, hacernos caer, hacernos perder la fe, hacernos perder el gozo que tenemos en Cristo Jesús, hermano. Ese es el trabajo del diablo, hermanos.
Y nosotros tenemos que resistir. Hemos estado repitiendo esto una y otra vez a través de todo el estudio de la armadura espiritual. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros reconozcamos, tengamos ese conocimiento, hermanos. Aparte de que yo siempre les he exhortado, aparte del conocimiento bíblico que debemos de tener, pero no estamos hablando de ese conocimiento bíblico ahorita en este estudio. Estamos hablando del conocimiento que quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres? Confiésalo. Lo que confiesas con tu boca y crees en tu corazón, ese es. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que eres hijo de Dios, que el Señor Jesucristo es tu Redentor, tu Salvador, que nuestro Señor Jesucristo fue al Calvario, a la cruz, derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Nosotros somos lavados, somos limpios de todo pecado. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, de las garras del demonio. Entonces ya somos libres, somos hijos de Dios, se nos ha dado títulos. Y como dice el libro de Efesios, tenemos bendiciones espirituales en lugares celestiales. Estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Se nos ha dado bellas promesas. Somos especiales ante los ojos de Dios. Entonces ese es el conocimiento que debemos de tener, hermanos. Es nuestra identidad, quién eres. Y eso nos va a ayudar gran parte a vencer esas batallas espirituales, hermanos. Entonces, la basura que el enemigo viene, que nos avienta a nosotros todos los días, viene de afuera. Son dardos, ¡fum!, de fuego, que tratan de incendiarnos, de prendernos en fuego. No del fuego del espíritu, el fuego del maligno. Entonces eso nos trata de prendernos. Entonces no vienen de tu corazón, no vienen de mi corazón, no vienen de algo que tú ya tienes, que ya está ahí todo el tiempo como hirviendo en tu corazón. No son esos pensamientos que todo el tiempo están ahí, no son como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo 5:19, no son hurtos, fornicaciones, adulterios, blasfemias, etcétera, etcétera, que ya están en el corazón. No, de pronto vienen esos dados, ¿no? Entonces, si empiezas a pensar que viene de mí, esos pensamientos son míos, y te adueñas, te apropias de ellos, y son míos, y sí, son míos, vienen de mi corazón, yo soy así, yo tengo ese pensamiento, yo soy así, y empiezas a confesar que todos los pensamientos son tuyos, y los empiezas a atribuir para ti mismo. Entonces ya estás en problemas, hermano. Ya estamos en problemas. Deséchalos, quítate de ellos, atíralos, es basura, y la basura va al basurero. Quizás duden de lo que estoy diciendo, quizás tengan, no sepan, o están un poco confundidos de lo que estoy diciendo, pero vamos a explicar un poquito más con la palabra de Dios. Vayamos a Mateo 16, Mateo capítulo 16, y vamos a leer el versículo 13. ¿Me acompañan, por favor? Mateo 16. Apúntenlo para que después lo puedan leer si no lo tienen a la mano. Aquí tenemos el contexto. Pedro y el Señor Jesús están en Cesarea de Filipo. Jesús le pregunta a sus discípulos, está con sus discípulos, están teniendo una charla, una conversación con Jesucristo, con sus discípulos, ¿verdad? Y Jesucristo les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta el Señor Jesús a sus discípulos, y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, como sabemos, Simón Pedro, el más vocal, siempre brincando, siempre respondiendo primero, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una pausa aquí. Pónganse a pensar este versículo. Jesús les pregunta, ¿quién dice los hombres que soy? Unos de los profetas, Jeremías, Elías, algunos de los profetas, Juan el Bautista. ¿Quiénes?
Pero Jesús dice, ¿quién piensa ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? Entonces brinca Pedro y le dice, tú eres el Hijo de Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, pregunto, ¿ustedes creen que Simón Pedro, por un momento, estaba todo relajado, escuchando las preguntas interesantes que el Señor estaba haciendo, y de pronto, como un shock eléctrico o como un rayo que vino del cielo, empieza a hablar como un robot? De pronto empieza a hablar como un robot y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ustedes creen que eso fue así? Algo que de pronto, como un shock, como algo, como un rayo que le llegó a Pedro. Y le dije, empezó a hablar así. Pues mucha gente cree que Dios habla de esa manera al hombre, y que es así como la gente cree que Dios está hablando desde el cielo. Empieza a dictarles a los apóstoles, ¿verdad?, lo que deberían de escribir, los evangelios, empezaron las cartas, etcétera, etcétera, que desde el cielo les empezó a dictar. Ahora tú, Pablo, ahora tú, Pedro, agarra una pluma, agarra un papel, te voy a dictar, te vas a escribir esto, y escribir todo lo que, punto y coma aparte, escribe otro párrafo, otro coma, otro es una dictando desde el cielo, pero, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente piensa, que las escrituras fueron escritas palabra por palabra, todo lo que Dios les dictaba en sus oídos. Pero esa no fue la manera en que las escrituras se escribieron, hermanos. Si no lo sabían, pues ya lo saben. Esa no fue la manera en que las escrituras se escribieron. ¿Cómo se escribieron? Pues dice la palabra de Dios que los hombres fueron movidos. Los hombres de Dios movidos por el Espíritu Santo y por inspiración del Espíritu Santo. Entonces fue inspiración, movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ellos escribieron inspirados, no dictados, a ver, escribe esto palabra por palabra, no, inspirados es diferente a dictar. Dictar es escribir, agarra un papel, te voy a dictar una carta, te escribe esto y 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 esto, palabra por palabra lo que te estoy diciendo. Inspiración es movidos. Movido es diferente, movidos por el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo les toca en el corazón, lo que el Espíritu Santo no que exactamente les dice, sino les mueve a que escriban. Es por eso que podemos ver sus características en cada uno de los evangelios, hermanos. Ustedes ya saben, cada son sinópticos los evangelios, 4 evangelios, pero son diferentes. En cada uno de ellos vemos la personalidad de cada uno de los apóstoles. Si fueran dictados, serían exactamente igualito lo que escribirían cada uno. No fueron dictados, fueron movidos e inspirados, y por lo tanto cada uno escribió lo que vio, lo que escuchó, pero poniendo en ello su personalidad. Podemos ver las características de cada uno de estos hombres, de estos apóstoles, a través de sus epístolas, de sus cartas, de los evangelios, sus características, sus personalidades. Dios puede, a través de la personalidad, porque Dios creó las personalidades, por supuesto. Dios puede, a través de las personalidades humanas, dar a cada uno, de acuerdo a la personalidad, su propia manera de interpretar, de ver, de escribir. Claro, en este caso siempre movidos por el Espíritu Santo. Movidos. Entonces, lo maravilloso de todo eso es que porque somos todos de diferente personalidad, Dios obra en cada uno de nosotros, cada uno de acuerdo a la personalidad que Dios nos ha dado. Si no me entendieron todo esto, déjenme explicárselos de otra manera. Estamos hablando de Pedro, no pierdan la ilación. Estamos hablando de Pedro, la manera que le contestó y cómo respondió súbitamente, ¿verdad? Entonces, déjenme explicarse de otra manera. Pedro no fue tomado y controlado. Pedro no fue tomado y controlado cuando dijo estas palabras. Dios desde el principio nos da libre albedrío, hermanos. No somos robots.
tenemos la opción, podemos escoger, podemos decidir, y nos da la personalidad, características para que nosotros también podamos movernos y hacer las cosas de acuerdo a nuestras propias personalidad, nuestras propias características. Cuando dijo estas palabras Pedro, ¿verdad?, no fue tomado, no fue controlado por Dios. Pero vemos en el versículo 17 ahí mismo de Mateo que estamos leyendo, donde Jesucristo le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Bueno, Jesucristo reconoce, le hace ver a Pedro que él no fue de Pedro, ¿ya?, la carne y la sangre, sino no fue de su corazón, sino fue revelación de Dios Padre Todopoderoso. ¿Se dirán qué? ¿Cómo? Pedro, este pensamiento no vino de ti, le está diciendo. Ahora, ¿ustedes creen que Pedro pensó que esto vino de él? Pues claro que Pedro, ha de haber dicho: me paro, me pongo la corbata, me paro, qué bárbaro, le pega el clavo. Y se sentí bien al Señor. Claro que sí lo pensó. Y lo más seguro que lo ha de haber pensado, ¿verdad?, al decir: bueno, el Señor Jesucristo le gustó. Ya saben que Pedro siempre era el primero que brincaba, pero que siempre hablaba. Pero déjenme preguntarles otra cosa. ¿Creen que Pedro tenía desconectado su boca con su cerebro? ¿Ustedes creen que Pedro tenía desconectada su boca con su cerebro para que no hubiese esa, para que Dios hubiese tomado control y no estuviera conectado con él, con su corazón, sino estuviera desconectado completamente? Y que esto lo tomó como un robot cuando abrió su boca. Eso nos pasa muchas veces a la gente, ¿no? Hay desconexión, no hay conexión. Desconectamos el cerebro con nuestra boca y decimos cada cosa, hermanos, que después nos arrepentimos de decirles, hermanos. Por eso, hermanos, tengan cuidado cuando nosotros conectamos. Tiene que haber siempre una conexión cuando hablamos. Piensen bien antes de hablar. Entonces desconectamos, hay una desconexión en nuestra mente, en nuestras bocas, y decimos y hablamos cosas que no debemos. Pero aquí Pedro no. Pedro abrió su boca. Aquí Pedro habló y abrió su boca. Jesús le dijo: Pedro, ese pensamiento no vino de ti, sino de mi Padre. No es de carne y sangre, sino es de mi Padre. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué nos dice esto? Ese pensamiento, Pedro, no vino de ti, vino de mi Padre. ¿Qué te dice de eso? ¿Estaba desconectado Pedro con su boca y su mente? ¿Dios lo tomó como un robot? ¿Dios tomó como control completamente de él para que él hablara? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vive. No. Bueno, vamos a explicarlo. Esto es muy instructivo. Esto nos enseña, por si no lo sabían todavía, que Dios puede hablar a través de nosotros, de ti y de mí. Dios puede hablar. Nada es imposible para Dios, hermanos. Dios puede hablar a través de ti y de mí. Y muchas veces ni nos damos cuenta cuando abrimos. Muchas veces hablamos y decimos cosas que vienen de Dios. A veces estamos dando un consejo a un hermano, amonestando a un hermano, exhortando a un hermano, a una persona, evangelizando, llevando la palabra, y de pronto salen de nuestra boca cosas que, wow, yo dije eso, wow. No. Muchas veces nos levantamos la corbata, decimos que es de nosotros, sí, wow, qué bárbaro, soy tremendo, ¿no? No nos damos cuenta que vienen de Dios. Son pensamientos que vienen de Dios. Dios nos manda pensamientos, hermanos, así. Entonces, Dios puede hablar a través de ti, Dios puede hablar a través de mí, y muchas veces ni nos damos cuenta. Pero eso se aprende, hermanos, poco a poco, en tanto que caminamos con Dios, vamos aprendiendo que Dios puede hablar a través de nosotros cuando estamos haciendo su voluntad, cuando andamos caminando con Él, por supuesto, cuando estamos en sus pasos, cuando lo servimos, ¿verdad? Dios puede usarnos, hermanos, para su gloria, para su honra, hermanos. Dios nos usa también.
Dios puede hablar a través de nosotros. Dios nos da pensamientos, como lo hizo con Pedro en esa ocasión. Entonces, así es que pregunto, ¿este pensamiento vino de Pedro? ¿Es de Pedro el pensamiento? ¿Vino de su corazón? No, ya dijimos que no vino de Pedro. No, Jesucristo lo dijo, esto no vino de carne y sangre, esto vino del Dios Padre, te lo dio mi Padre que está en los cielos. Entonces, no. ¿De dónde vino entonces? Vino de Dios, el pensamiento vino de Dios. Repito, Dios habla a los hombres y muchas veces ni nos damos cuenta. ¿Pedro se dio cuenta? Cuando nos damos cuenta en tanto que más caminamos con Dios, en tanto más que andamos sirviendo al Señor, en tanto más andamos en el Espíritu, entonces nos damos cuenta, oh, Señor, tú me mandaste este pensamiento, gloria a tu nombre. Es cuando glorificamos a Dios y decimos, gracias Señor, porque tú me mandaste esa palabra. Antes, ese pensamiento viene de mí, yo soy tremendo, vaya, soy un grande, wow. Este pensamiento, esta manera que hablé, wow, tremendo. Muchos hombres, ustedes lo van a escuchar, alabándose, glorificándose a sí mismos y levantándose y diciendo, wow, Dios. Muchas veces porque estos pensamientos no vienen de ellos, vienen de Dios. Pero repito, en tanto que más caminamos con Dios y en tanto más reconocemos que Dios habla a través de nosotros, es cuando nosotros le damos la honra y le damos la gloria a Dios, glorificamos su santo nombre y le damos las gracias. Vayamos al versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos. Versículo 21, ahí mismo de ese capítulo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesucristo aquí prácticamente está diciendo a los discípulos lo que iba a pasar, lo que estaba. Claro que muchos no comprenden, pero dice, y Pedro tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Ok? Aquí tenemos al mismo hombre, tenemos a Pedro, ¿verdad? En el mismo lugar, la misma escena, mismo escenario, mismo capítulo, mismos momentos. Ahora pregunto otra vez, ¿de dónde vino este pensamiento de Pedro? Este que estamos hablando ahorita. Y el otro ya dijimos que vino de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este pensamiento, ¿de dónde, pregunto, de dónde creen que vino? Satanás. ¿Acaso Pedro se empezó a comunicar con Satanás? ¿Estaba colaborando con Satanás? ¿O había alguna relación con él, con Satanás? ¿Con el reino de las tinieblas? ¿Acaso la mente de Pedro fue tomada por Satanás? Bueno, esto pasa, hermanos. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa aquí. Esos pensamientos que el enemigo nos avienta de pronto. La mente de Pedro fue tomada por unos momentos por Satanás. La mente de Pedro fue tomada unos momentos por Satanás. No es que haya estado colaborando con el reino de las tinieblas, pero en el momento que recibió ese pensamiento del diablo, en su pensamiento, Pedro, y lo verbalizó, lo vocalizó, ¿verdad? Entonces ya en ese momento estamos diciendo que fue tomado por Satanás, Pedro. Le pasa a todos, no debemos de estarnos sorprendidos por Pedro malo, siempre Pedro es siempre el que lo usamos como chivo expiatorio. No, a todos nos pasa, hermanos. El corazón de Pedro estaba con Jesucristo. Pedro sabemos que amaba a Jesucristo, servía a Jesucristo. Y Pedro, aunque era muy bocón, brincaba, hablaba,
muy mandón, era esto y eso. Pero Pedro amaba, esa era su personalidad. Y Dios usa las personalidades de cada uno de nosotros. Dios no quiere nada más personalidades así, cierta personalidad para que le sirva, no. Él usa todas las personalidades, no importa que eres así, no importa que seas así. Dios conoce tu personalidad y de acuerdo, y no importa esa personalidad, pero esa personalidad la va a usar Jesucristo, la va a usar Dios para que le sirvas. Usó a Pedro con toda esa personalidad que tenía para que le sirviera. Entonces Pedro amaba a Jesús, Pedro amaba a nuestro Señor Jesucristo y se preocupaba por el bienestar de nuestro Señor Jesucristo. Él se preocupaba porque no quería que muriera nuestro Señor Jesucristo. Así que se puede tener amor por nuestro Señor Jesucristo. En la conclusión que podemos deducir de esto, se puede decir yo amo al Señor Jesucristo. Sí, se puede tener amor en tu corazón, pero a la vez hablar palabras del diablo por tu boca. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Sí? Puedes amar a Dios con todo tu corazón, al Señor con todo tu corazón y servir a Dios, pero puedes hablar palabras del diablo por tu boca. Interesante, ¿verdad? Es interesante. Mucha gente dice, no, yo soy, aleluya, gloria a Dios, yo soy limpio, puro, no, el diablo no me va a usar, no me va a dar. Claro, lo vemos en Pedro. Un momento estaba recibiendo el pensamiento de Dios, ese pensamiento, esa conversación que Dios le dio a Pedro para que confesara quién era Cristo Jesús. Y otro momento estaba recibiendo el pensamiento del diablo. Entonces, hermanos, aquí vemos que en esta conversación que tuvo Jesucristo con Pedro, se voltea a Jesús y ¿a quién reprende? Otra pregunta, ¿quién fue a quien reprendió Jesús? ¿Acaso dice, Pedro, me quieres confundir? Pedro, me quieres hacer esto? Pedro, estás discutiendo conmigo? Pedro, no. No. ¿A quién se dirige Jesús? ¿A quién le habla cuando se voltea molesto Jesús? Bueno, si ustedes recuerdan todo lo que hemos estado hablando, tal vez ustedes contestarán inmediatamente. Desde el principio de este estudio hemos estado hablando del versículo mismo aquí de Efesios 6, ¿verdad? 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, etc. Efesios 6, 12. Entonces se voltea Jesús, se vuelve y se enfrenta a Pedro, en el momento que le dijo que no vayas a morir, no te vayas a la cruz, no vayas a esto. Pedro le estaba diciendo, Señor, no hagas tal cosa. Jesús se vuelve y reprende, pero no reprende a Pedro. ¿A quién reprendió? Entonces ese es el problema de muchos de nosotros creyentes. Nos lastima la gente, nos ofenden, y vemos a la persona que nos hizo el daño, vemos a esa persona, pero no vemos a los principados, potestades, a las malicias espirituales que están detrás de esas personas y que nos hacen daño. Vemos a la persona, inmediatamente agarramos la enemistad, el coraje, la ofensa contra esa persona. ¿Entienden? ¿Me entienden lo que aquí vemos, Señor Jesucristo? Que es claro, Él está viendo quién está siendo manipulado por ese pensamiento. Pedro, Señor Jesucristo sabe que ese pensamiento o esa es lo que verbalizó Pedro. Al Señor Jesucristo no vino de su corazón de Pedro, no vino, por supuesto que no vino de Dios, sino vino del mismo diablo. Por lo tanto, Jesucristo reprende a quien tiene que reprender en ese momento. ¿Me están siguiendo? Están siendo usadas esas personas que nos ofenden, nos lastiman, nos hacen daño, están siendo usadas por Satanás y sus emisarios diabólicos, sus ángeles diabólicos. ¿Qué hacemos entonces? Pues, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Vamos a estar reprendiendo todos en el nombre del Señor Jesús. Te reprendo a ti en el nombre del Señor. Te reprendo a ti en el nombre del Señor. Tú me hiciste, te reprendo en el nombre del Señor. Este me ofendió, te reprendo en el nombre del Señor. Mucha gente lo hace.
Yo he escuchado que andan reprendiendo a todo el mundo, hasta las bancas, las sillas. Todo el mundo anda reprendiendo en el nombre del Señor Jesús, usando el nombre de Dios en vano. No, hermanos, no es bíblico. ¿Sabemos quién está detrás de esas personas? Sí. Sabemos que son principados, potestades, emisarios de los aires, en fin, todos contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Sabemos que son todo eso, como dice Efesios 6:2. Sabemos que son eso, tenemos que saber, tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? No andar reprendiéndolos en el nombre del Señor. Entonces, orad por ellos, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Orad por vuestros enemigos, por los que los persiguen, ¿verdad? Entonces, orad, ¿por qué? Porque aquí nos da la clave. Es el mismo diablo que mete sus pensamientos. Esa gente se deja manipular, inclusive cristianos, inclusive aleluyas, inclusive quien sea, hermanos. Cuando el momento en que reciben esos pensamientos, lo toman en su mente y lo verbalizan, lo vocalizan, lo hacen, ese pensamiento, entonces están colaborando con el enemigo, por supuesto, pero no necesariamente son diablos, hermanos, sino en ese momento recibieron ese pensamiento, ese dardo que les llegó a la mente y lo verbalizaron, lo vocalizaron, como fue con Pedro en esta ocasión. Ahora, y empezaron a ofenderte a ti, empezaron a lastimarte, por supuesto que lo que nosotros debemos hacer, lejos de estar reprendiéndolos en nombre del Señor Jesucristo, no reprenda, sino ora por ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan reconocer, ellos puedan ver y discernir que esos pensamientos, eso, lo que dijeron, lo que te ofendieron, lo que hicieron, todo eso, no vino del diablo. De esa manera pueden ellos arrepentirse y prepararse para la siguiente ocasión y rechazar esos pensamientos. Entonces son pensamientos que son personas que están siendo usadas por los demonios. A todo mundo le pasa, hermanos. Todo mundo. En un momento u otro, el diablo sabe en qué momento aprovechar. Un momento clave para aventarte ese pensamiento, para que ofendas y lastimes y dañes a la persona, a tu ser querido, a un hermano, a un amigo, etc. Ahora, bueno, lo que quiero que vean aquí hoy es que la mente, hermanos, estamos viendo es la mente, es el campo de batalla del enemigo. Lo dije al principio, es el campo de batalla del enemigo. En un momento recibe comunicación del cielo, en un momento recibimos palabra y pensamiento de Dios, hablamos palabras de Dios en un momento, gloria a Dios, vino de Dios, y en otro momento, como Pedro, un momento recibió palabra de Dios, y otro momento, Satanás le revela otra cosa. Entonces, Pedro le habla a través, el enemigo le habla a Pedro a través de su boca. También es así como Dios le habló a Pedro para que confesara quién era Jesucristo. ¿Qué concluimos con eso? Que tanto Dios como el diablo pueden usarme a mí para que hablemos, verbalicemos, actuemos, obremos. Y todo depende de quién vas a escoger, hermanos. Hay cristianos que no creen que el diablo puede hacer que hable a través de ellos. El diablo, como dije, muchos cristianos dicen, no, a mí el diablo no va a usar mi boca, porque mi boca pertenece a Dios, pues gloria a Dios, sí, pero el diablo puede usar tu boca, puede usar tu mente. En el momento que usa tu mente, te avienta el dardo, y de la mente sale la boca. Entonces muchos no lo creen, pero así es, hermanos. El diablo puede usar tu boca. Entonces, Pedro aquí es el clásico ejemplo. Un momento recibe palabra de Dios y otro momento recibe palabra del diablo. Así es que tenemos a Jesús dirigiéndose al responsable de esas declaraciones. ¿A quién se le dirige Jesucristo? Jesús reprende al diablo. Muchos de los pensamientos que nos vienen a la mente vienen del reino de las tinieblas. Muchos hermanos. No son tuyos o míos necesariamente. No salen del corazón, hermanos, pero vienen del reino. Son dardos que hablamos al principio. Dardos de fuego que avienta el enemigo. Lo que pasa es que lo exteriorizamos, lo verbalizamos, lo vocalizamos, los hablamos, pero vienen del diablo, hermanos. Pero no son tuyos. No significa que eres ya un caído,
ya te estás condenando. No. Reconoce que son dardos, son pensamientos que vienen, fugaces que vienen, que el diablo quiere hacerte tambalear. Pero tú, firme, hermano, firme, reconoce que esos son pensamientos y no son tu corazón. Quizás cooperamos con ellos en el momento que los hablamos, los verbalizamos. Quizás estuvimos de acuerdo con ellos, pero tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que reconocer de dónde vienen del diablo, ¿verdad? Pues al entender esto, entienden la mitad de la batalla, ¿verdad? De la batalla espiritual. Debemos de entender la fuente de dónde vienen esta gran parte de los pensamientos. No te culpes. No te digas que ya eres un pecador, un caído, porque ofendiste, lastimaste, dijiste esto, dijiste el otro. Ya tienes que aceptar al Señor Jesucristo otra vez, tienes que arrodillarte, tienes que autoflagelarte, tienes que hacerte tantas cosas porque dijiste, lastimaste. No, reconoce que eso no viene de tu corazón pecaminoso. No viene de tu corazón. En tu corazón no viene no tienes odio, sino viene ese pensamiento de odio, vino del diablo. Reconócelo. Ese es, al reconocerlo y saber y discernir de dónde viene, ¿no? Es saber y ganar la mitad de la batalla de las guerras espirituales que tenemos. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Continuamos la semana que entra con esto, el interesantísimo caso del casco de la salvación, la mente, el campo de batalla y el diablo, cómo actúa y cómo toma tu mente, mi mente, para que nos confundirnos y querer hacernos caer y tambalear. Firmes, hermanos, firmes debemos estar. Reconocer que son de dónde vienen esos pensamientos. No de tu corazón, vienen del diablo. Muy bien, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Padre, inclinemos nuestro rostro y demos gracias. Padre, venimos en tu presencia, en nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Y dándote gracias, Señor, por este día, por tu misericordia, por tu gracia. Dándote gracias, Señor, por este estudio, por tu Santo Espíritu, Señor, que viene y nos enseña, nos ayuda, nos abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y nos da tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y seamos nosotros retenedores y también seamos obradores también de ella, Padre. Te pido, Señor, oramos por tu iglesia, por todo el mundo, tu iglesia en todo el mundo, Señor. Te oramos por todos aquellos que son perseguidos, a nuestros hermanos que llevan tu palabra, por todos aquellos que sufren persecución, por todos aquellos que se encuentran en lugares que sufren persecución, encarcelamientos, torturas. Que tu Santo Espíritu los guarde, los cubra, los fortalezca, Señor. Porque tu Evangelio, tu palabra, Señor, sea llevada a todos los rincones del mundo, Señor. Te pedimos por tu iglesia, Señor. Monte Sión, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido porque tú los guardes, los cubras, los protejas, los ayudes, Señor. Los fortalezca, Señor. Yo me uno a ellos en sus oraciones, en sus trabajos, en sus finanzas. Pido que los bendigas a sus hijos, Señor. Guárdanos y cúbrenos, protégenos contra todo mal, todo peligro, toda enfermedad, contra toda calamidad, contra todo ataque del inmundo, todo dardo y todo fuego del maligno, Señor. Te pido que guardes nuestra entrada, nuestra salida, nuestra comida, nuestra bebida, Señor. Te pido por esta pandemia, Señor, porque tú le pongas fin, Señor, a este virus, Señor. Tú lo elimines con tu Santo Espíritu, con tu fuego consumidor, Padre eterno, Señor mío. Por los que están en los hospitales, los que están sufriendo de esta enfermedad, los que sufren, los que lloran, porque tú derrames sanidad en sus vidas, en sus cuerpos, Señor, tanto espiritual como física, Señor. Levántalos, Señor, fortalécelos, Padre eterno, Señor. Por los huérfanos, las viudas, los necesitados y por todos los que lloran y piden, Señor, y claman, Señor, de tu ayuda, Padre. Nosotros te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú haces, tú estás haciendo en cada uno de nosotros y en nuestras vidas, Señor. Nosotros oramos, Señor, todo esto en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos amén, hermanos. Señor los bendiga, hermanos. Nos estaremos viendo la semana que entra, si Dios lo permite. Hasta la próxima, hermanos.